bueno verlos un jueves por la noche. O sea, La Sal, hace 5 años fue La Sal y ahora estamos entrando a esto otra vez. Y si tú solo vienes porque es un servicio de jueves y realmente no estabas tan enterado o tan conectado, o simplemente habías retrasado la compra de tus entradas para La Sal, no te voy a juzgar, pero cuando alguien dice algo y luego dice pero, o sea, borra todo lo otro que había dicho, ¿no? No te voy a juzgar, pero tienes que levantar tu expectativa para lo que Dios quiere hacer, empezando hoy, pero continuando todo el día mañana y todo el sábado en este fin de semana, La Sal. Alguien está expectante por lo que va a pasar. Ahora, yo vengo desde México, ansioso de ser parte de lo que va a suceder estos días. Ustedes lo tienen aquí, local. No puedes dejar pasar esta oportunidad. Yo daría lo que fuera por traerme a un montón de gente de mi equipo a que pudiera experimentar esto. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Así que, como la canción de Jesús Adrián, tú estás aquí y así funciona mi mente, perdón. Aprovéchalo. Puedes decirle al de al lado, aprovéchalo. Sí, o sea, lo tienen tan cerca. Aprovéchenlo. Y hoy es como una muestra de La Sal. O sea, hoy voy a hablar, pero no tan bien. O sea, para que quieras oír algo más chido mañana, ¿sí? Eh, cuando vas por el lado te dan una probada, ¿no? Una muestra de un sabor. Le dices, quiero probar el de fresa, quiero probar el de chocolate. Sí, ¿no? Y te dan así una cucharita pequeña con así algo que nomás te da así como, quiero más, quiero más. Y luego ya pides tu plato, no sé qué pides, pero lo pides gigante y ya todas las calorías del día en el helado y es delicioso. Ahora, esto es una probada. Tienes que ir mañana y el sábado por tu helado y experimentar La Sal a todo lo que da. Aprovéchalo, aprovéchalo, aprovéchalo. Yo quiero hablar hoy de perspectiva. Perspectiva. Perspectiva es el ángulo desde cual ves algo. Pues podemos estar viendo la misma cosa de diferentes ángulos, de diferentes posiciones, y por lo cual tener diferentes perspectivas. Entonces me gustaría leer Génesis 35. Vamos a leer 2 versículos y luego orar y luego platicar y todo va a estar muy bonito, ¿va? Ok, Génesis 36, verso 16. Dice, después partieron de Betel cuando todavía estaban lejos de Éfrata. Raquel dio a luz, pero tuvo un parto muy difícil. Y en el momento más difícil del parto, la partera le dijo, no temas, estás por tener otro varón. No obstante, ella se estaba muriendo y en sus últimos suspiros alcanzó a llamar a su hijo Benoní. Pero Jacob su padre le puso por nombre Benjamín. Así murió Raquel y la sepultaron en el camino que va hacia Éfrata, que es Belén. ¿Me acompañas orando? Señor Jesús, gracias por esta noche, por lo que nos permites vivir. Te pedimos que nos acompañes, que sanes hoy los corazones que necesitan ser sanados, que nos regreses a casa, que podamos encontrarnos contigo en tu nombre, Jesús. Amén. Yo estaba viendo una película con mi esposa y realmente quería hacer puntos porque estábamos viendo una película romántica y no son mis favoritas, pero hay que hacer puntos. Si alguien está casado, saben exactamente a lo que me refiero. Y ya empezó la película, no estaba yo muy interesado, si te soy honesto. Y empieza esta pareja y están enamorados y se casan y se casan y se hacen sus votos matrimoniales. Y uno le promete, yo voy a estar contigo siempre, bla, 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 bla. Y ella, yo te prometo esto y esto. Y se casan y, ay, qué bonito, es la primera escena de la película. Y yo como que, ya se acabó, ya se casaron. Y se casan y
luego tiene un accidente automovilístico y ella pierde la memoria. Y ella era así la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Antes. Pero luego pierde la memoria y despierta y se hace insoportable. O sea, él empieza a tratar de reconquistarla porque ya la había conquistado una vez, pero ahora se le olvidó. Mira nomás, se le olvidó y él está tratando, haciendo todo y yo me empecé, para este punto yo ya estaba conectado con la película, o sea, empecé desinteresado, pero empecé a ver la injusticia y me empecé a conectar y empecé a ver, y Channing te puede ir mejor y ya están ahí, él está intentando y ella nomás no y nomás no. Y yo ya, o sea, empecé como a ponerme mal. Y al final ella como que más o menos le da una oportunidad, pero no es igual. Ya no era igual que antes. Ella era muy buena onda antes y ahora era rara y como que más o menos. Y acaba así como agrio, como que quién sabe qué va a pasar. Y para este punto yo empecé a sentir el peso del mundo sobre mis hombros. Y los veía a ellos batallando en su relación. Y como que una cosa llevó a la otra y algo empezó a salir de mis ojos. Y yo, ¿qué es esta sustancia salina? ¿Qué está pasándome? Pero empecé a llorar, déjame ser honesto, o sea, mal. O sea, hay llanto así varonil, de lágrimas. Pero esto era mal, empecé a llorar. Y no podía ni agarrar aire, era así como con sentimiento. ¿Alguien sabe qué tipo de llanto? Así como mamá. Y quería, o sea, mal. Ahora, estaba con Lluvia, mi esposa. Ella me iba a entender, ella siempre llora en las películas románticas. Entonces volteo a mi lado para llorar juntos, tener un momento. Volteo y está seria, con el corazón endurecido, viendo la tele sin emoción. Y yo, y me voltea y dice, ¿estás llorando? Te prometo, salí corriendo al baño y me encerré porque no quería que me viera llorar. Sale corriendo atrás de mí, empieza a tocar la puerta. Déjame verte llorar. Yo no. Y no me podía contener. Llegó un punto donde estaba en el baño riéndome y llorando a la vez. Estaba arruinado por la película. Arruinado. Mal. No sé qué pasó. No he vuelto a llorar. Eso fue hace 4 años y ya desde ahí no me ha vuelto a pasar. No se preocupen. Solo esa vez he llorado. Es broma. Pero Lluvia y yo estábamos viendo la misma película con ojos diferentes. Yo, sensible a la voz de Dios. Ella, lejos. Oren por ella. Y estábamos viendo la misma película con diferentes perspectivas. Y mi pregunta después de toda esta historia sería, ¿qué estás viendo? ¿Cómo estás viendo tu vida? ¿Con qué ojos, con qué perspectiva estás viendo la historia que se desenvuelve frente a ti? Porque la pregunta no es, más bien, en vez de preguntar ¿qué estás viendo? Sería ¿cómo estás viendo? Porque muchas veces y casi todas las veces no tenemos control sobre nuestra situación, pero sí tenemos control sobre nuestra reacción, sobre nuestra perspectiva, sobre cómo vemos las cosas. Y más que preguntarte qué estás pasando el día de hoy, mi pregunta sería ¿cómo estás viendo lo que te está pasando hoy? ¿Con qué ojos, con qué perspectiva, desde qué ángulo estás viendo
la historia que Dios está escribiendo con tu vida, ¿cuál es tu perspectiva? Y en esta historia leímos, en los versos que leímos, hay una historia de amor apasionada llegando a una conclusión trágica. Está Raquel y va a tener su segundo hijo. Ahora tienes que entender que Jacob amaba a Raquel, pero con un amor de película. O sea, él trabajó por ella 14 años con tal de conseguirla. O sea, su suegro era un desgraciado. 14 años. Amiga, o sea, si no te quieren invitar al cine, él trabajó 14 años, te puede ir mejor, espérate, él no vale la pena que esté dispuesto a trabajar 14 años por ti. Eso es para alguien. Eso es. Yo lo siento fuera. ¿Hay alguien? No, broma. Broma, mala broma. Trabajó 14 años por ella, era el amor de su vida. No podían tener hijos y de repente, después de mucho tiempo tuvieron un hijo y pasaron muchos años otra vez y ella quedó embarazada por segunda vez. Él era el amor de su vida, iban a tener su segundo hijo, estaban enamorados, con la vida por delante. Cuando en el parto las cosas se empiezan a complicar y se empieza a poner la cosa difícil y le dice la partera, no temas porque estás por tener otro varón, que significaba en esa cultura el legado y la provisión de un hijo varón, y le está diciendo, anímate, vas a tener un varón. Pero dice, no obstante, ella se estaba muriendo y en sus últimos suspiros alcanzó a llamar a su hijo Benoní. Pero Jacob, su padre, le puso por nombre Benjamín. Ahora, esta no nomás es una diferencia de opinión de cuál nombre te gusta más. Ella está diciendo, él se va a llamar Benoní, significa el hijo de mi aflicción, el hijo de mi sufrimiento. Desde mi dolor viene este hijo. Ella está nombrando su situación, nombrando al hijo, el hijo de mi sufrimiento. Ella está en sus últimos suspiros y honestamente, ¿quién de aquí podría juzgarla? Está viendo al amor de su vida por última vez, sabe que está perdiendo la vida, ya no va a ver a su hijo, a su primer hijo, no va a conocer a su segundo hijo, está en una situación completamente quebrantada y dice, este es el hijo de mi sufrimiento. Pero entra el padre, entra Jacob a la escena y dice, y le puso por nombre Benjamín, el hijo de mi mano derecha, el hijo de mi fortaleza. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué le pasa a Jacob que puede entrar a la escena? Él también viendo al amor de su vida por quien estaba dispuesto a trabajar 14 años. La pregunta, aquí Jacob no es alguien indolente hacia su situación, no, él la ama profundamente. Pero él está conectado con algo que de alguna manera él puede entrar y decir, no, él no es el hijo de nuestro dolor, él es el hijo de nuestra fuerza. ¿Cuál es la perspectiva con la que Jacob está viendo la situación, que le permite ver la misma situación de quebranto con otros ojos? Ahora, creo que hay 3 cosas que podemos aprender en esta historia y que nos pueden inspirar hoy, y creo que nos pueden lanzar a un fin de semana donde importa mucho cómo lo ves. ¿Lo ves como un evento más? ¿Ves cada domingo como un domingo más? ¿O ves cada oportunidad como un espacio donde Dios puede hacer algo nuevo en tu vida? Donde Él puede obrar, donde Él puede transformar, donde Él puede sanar. Yo me tengo que recordar constantemente, ¿qué es esto? ¿Un servicio más
o una canción más, una presentación más, una palabra más, o esto es otra oportunidad para que Dios haga lo que solo Dios puede hacer, para que Él sane, para que Él restaure. En tu semana de trabajo, ¿cómo lo ves? Solamente una semana más, llegar al fin de mes, pagar lo que se tiene que pagar, sobrevivir, o como una nueva oportunidad para ser como Jesús, ir la milla extra en lo que tienes por delante. En tu matrimonio solamente sobrevivir, y si no nos separamos ya la hicimos. ¿Qué es eso? ¿Solamente lo que estás esperando o estás esperando más? Quiero reflejar el amor de Cristo para la iglesia, el amor de la iglesia para Cristo. Quiero emular la relación de Jesús y su iglesia con mi matrimonio y ir más allá a todo lo que Dios tiene para nosotros. ¿Qué estás esperando? ¿Cómo estás viendo este fin de semana la sal? Un evento más o una oportunidad para que Dios haga algo nuevo en tu vida, te inspire, te reanime, te dé nuevas fuerzas para este año que tenemos. Ya estamos a mayo. Aquí estamos, abril, mayo. ¿En qué momento? Alguien dígame por favor, ¿en qué momento llegamos a mayo? Yo sigo pensando en, a ver, ¿qué va a pasar este año? Como si fuera enero y ya es mayo. Pero Dios puede darte un inicio de año este fin de semana. ¿Cómo estás viendo? La primera cosa que aprendo de estos versículos, este pasaje, es que la lógica ve las cosas por lo que son, mientras que fe ve las cosas por lo que pueden ser. Jacob está viendo con los ojos de la fe, mientras que la lógica ve las cosas por lo que son. Fe ve las cosas por lo que pueden ser. Porque lo contrario a fe, amigos, no es la duda. Lo contrario a fe es ser realista. A veces alguien te pregunta, a ver, y es que no seas negativo, y dices, no soy negativo, soy realista. Las cosas como son. ¿Sí o no? Porque muchas veces, si ves las cosas como son, no queda esperanza. Con ojos naturales no queda más que hacer. Fe no es duda, fe es a veces ser realista, pero Dios nos invita a ver una mejor realidad. Dios nos invita a creerle a Él por lo que no se ve, por lo que aún no existe, por lo que puede ser, por el potencial detrás de una situación quebrantada, lista para ser ocupada por lo sobrenatural. Te invito a una mejor manera de ver la vida que una manera realista, la manera de fe. Ver una mejor historia, un mejor desenlace. Cuando todos dicen imposible, ahí es donde fe empieza a operar. Cuando otros dicen ya no, esa persona ya no se va a acercar a Dios, ahí es donde fe empieza a operar. Fe empieza donde la lógica termina. ¿Cuál es esa situación imposible en tu vida? Y qué miedo, me da miedo decir esto porque el lado realista dice, no lo digas general, no sabes qué está pasando en cada lugar, en cada casa aquí representada. La verdad es que no tengo idea de qué está pasando en tu vida, de qué tan quebrantada es tu situación, pero sí sé que fe empieza cuando todos dijeron imposible. Así que me atrevo a decir, porque ese es al Dios que veo en la Biblia, que donde tu situación fue catalogada como sin esperanza, ahí es donde fe puede hacer una diferencia. Te invito a esa manera de ver las cosas, porque había a quienes en la Biblia Dios les pidió obediencia y les decía algo y lo hacían. Ve a la derecha, iban a la derecha. Ve a la izquierda, iban a la izquierda. Obediencia hace lo que se pide, pero fe va la milla extra. Una cultura de reino, una cultura de fe, Jesús la estableció, es ir la milla extra.
A Moisés Dios le dijo, constrúyeme un tabernáculo. A David nunca le dijo, hazme un templo, y se lo hizo. Ir la milla extra. Yo quiero ir la milla extra. Obediencia cuida las 99, fe va por la que se perdió. Alguien le entendió. Fe va más allá de lo cómodo, de lo esperado. ¿Qué quieres vivir? ¿Una vida que cumple con lo esperado o que va más allá? A lo incierto, a lo incómodo. La fe es muy incómoda. Cuando sigues los pasos de fe, a veces vas a acabar dando pasos sobre el agua. Es incómodo. Y Pedro no caminó para siempre sobre el agua, o sea, se acabó hundiendo, pero Jesús lo rescató. Yo prefiero haber dado unos pasos en agua y caerme y que Jesús me saque, a no haber salido del barco. Yo prefiero ir esa milla extra, y sí me voy a equivocar, y sí te vas a equivocar, y sí va a haber momentos donde se acaben las fuerzas, y sí va a haber momentos donde ya no sepas a dónde ir, pero yo prefiero vivir la vida de fe que la vida de lo esperado. Lo siguiente que vemos es que fe le abre paso a lo que vendrá mañana. No, lo que escoges ver hoy le abre paso a lo que vendrá mañana. Como tú decidas ver tu situación hoy, es preparar la tierra para lo que puedes cosechar mañana. Tu expectativa prepara tu experiencia. Este momento aislado de una pareja en una situación quebrantada, este momento aislado en medio de la historia remota de los inicios de un plan de redención, una familia en medio del desierto dando a luz un hijo, una historia aislada, una decisión que parecía una decisión anónima cuando nadie estaba viendo. No había un público, no había una iglesia esperando a ver, oh Jacob, ¿qué vas a hacer? Él estaba solo en el desierto, aferrándose a una fe en el Dios de su padre. Él estaba en medio de la nada, sin audiencia, cuando nadie lo está viendo, porque ahí es donde carácter se forma y se comprueba. Y él está en medio de lo anónimo y decide por la esperanza, decide por fe. Este no es hijo de nuestro sufrimiento, esto es hijo de nuestra fortaleza. Amigos, él no se sentía fuerte en ese momento. ¿De quién estaba hablando? ¿De qué fuerzas estaba hablando? Este es hijo de tus fuerzas, Dios, porque yo ya no tengo. Porque yo ya no tengo. Y decide por la esperanza. Se llama Benjamín. Ahora, acompáñame, un minuto, en una recapitulación histórica después de este momento. Después de ahí, los hijos de esta pareja, eventualmente uno de ellos se fue a Egipto. Lo vendieron, se fue a Egipto, y luego los otros un día en una hambruna fueron a buscar a Egipto de comer, y él ya era el primer ministro, y luego los recibe y les da de comer, y empiezan a vivir dentro de Egipto y crecen, pasan años, y se hacen una nación adentro de una nación, amenazando a Egipto, y los esclavizan. Pasan años de esclavitud, años de esclavitud, y un día Dios decide usar a un hombre llamado Moisés para sacarlos de Egipto. Los saca y les promete una tierra. Les promete una tierra, un futuro, planes de bien, y empiezan su travesía, pero le empiezan a fallar a Dios mucho y no le creen. Su gran error era no creerle a Dios. Y no le creían y empiezan a dar vueltas en el desierto, y después de 40 años al fin entran a la tierra que Dios les había prometido, y luego empiezan a ocupar todas las promesas de Dios. Luego empiezan a tener reyes, pero luego vienen por ellos y son llevados a esclavitud otra vez, y luego vuelven otra vez, pero luego pasan años y empiezan a salir profetas que empiezan a decir: va a venir uno que va a poner todo en su lugar. Va a venir uno que va a ser el hijo de la mano derecha, el que va a venir a arreglar todo. Y un día llega y se llama Jesús.
Y Jesús llega y empieza a cambiar el mundo de todos los con los que Él se encuentra. Y luego va a una cruz y dicen, no, entonces no era. Pero luego resucita por sobre la muerte, por sobre el dolor, por sobre el pecado, por sobre la maldad, coronado sobre todo. Y un pequeño grupo de personas lo sigue. Y Jesús asciende al cielo y envía a su espíritu. Y empieza un grupo de personas a hacer la primera iglesia. Y luego hay uno que está muy amargado y persigue a la iglesia. Pero un día va caminando y Jesús se le aparece con una luz así como esa que tengo ahí enfrente. Jesús se le aparece y él es cambiado por completo. Y ahora él sigue a Jesús. Y él empieza a transformar el mundo entero. Y él en una ocasión está escribiendo una carta a la iglesia y está dando sus credenciales, defendiéndose, diciendo, miren lo increíble que yo soy, porque Pablo era interesante. En Filipenses 3:5, ¿alguien me siguió en el recuento histórico ese? Filipenses 3 dice, yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si alguno cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más, dice. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Él estaba diciendo, los esfuerzos humanos, las credenciales no valen, es la justicia de Jesús la que te cambia. Pero escúchame. Él le estaba diciendo al pueblo de Israel, miren mis credenciales. Y entre esas de sus títulos, uno era de la tribu del hijo de la mano derecha. Era un honor ser parte de la tribu de Benjamín. Me pregunto cómo hubiera sido la historia. Soy de la tribu del hijo del sufrimiento. Suena diferente. No suena un honor. Pero una decisión aislada de fe, cuando no había nadie viendo. Y Jacob dijo, le voy a creer a Dios. Una decisión en su hoy le abrió paso a un futuro glorioso en el mañana. Lo que decides hoy no es una decisión aislada. Estás sembrando, estás regando la tierra. Quizá hoy es tierra seca, pero no hay que dejar de regarla. Quizá hoy estás sembrando y vas a cosechar, pero tienes que seguir sembrando, tienes que seguir cuidando la tierra, tienes que seguir, porque un día Él hace el milagro y algo da fruto. Lo que ves hoy le abre camino a lo que vendrá mañana. Alguien puede creer conmigo que lo que Dios quiere hacer en tu vida tiene propósito, que Él tiene planes de bien y no de mal para ti, que Él está en medio de tu situación, que Él quiere transformar. ¿Cómo estás viendo? ¿Cómo estás viendo tu vida? ¿Cómo estás viendo tu familia, tu trabajo, tu empresa, tu iglesia, este tiempo? ¿Cómo lo ves? ¿Es un accidente que estás aquí o eres intencional en estar, en conectar, en conocer a otros, en hablar vida sobre otros, en creer? Por último, mientras que el dolor es una reacción, esperanza es una decisión. Yo no me atrevo a ponerte en una caja y decir que a ti te pasó algo o querer entender tu situación. ¿Sabes qué? Honestamente no tengo idea. Te lo decía hace unos minutos. No sé qué estés pasando. Estoy seguro que hay personas que han experimentado quebranto aquí de maneras que quizá yo no me podría ni siquiera imaginar. Y la reacción ante una situación complicada, difícil, es dolor. Es una reacción. Así estamos diseñados, porque no estábamos diseñados para que pasaran estas cosas malas, pero como pasan, nuestro ser reacciona con dolor. El dolor es una prueba de que no fuimos hechos para eso.
dolor es una reacción, pero la esperanza va a tener que ser una decisión. No nos sale natural reaccionar en esperanza. Sabes que tenemos que decidirlo. Cuando alguien te lastimó, alguien te traicionó, alguien te falló, tu reacción va a ser de dolor y está bien. Pero no dejes que ese dolor se convierta en amargura. No dejes que ese dolor se convierta en falta de perdón. Necesitas decidir por el perdón, decidir por la esperanza. No te vas a levantar un día mágicamente habiendo perdonado a la persona que te lastimó. Necesitas decidirlo. Y así es donde empiezas a caminar hacia tu sanidad. No es fácil, pero fe sucede más allá de los límites de lo fácil, de lo cómodo. Ahí es donde escribes una mejor historia, cuando vas más allá de los límites de lo esperado. Y creyendo también que hay personas aquí que murieron a sus sueños hace mucho, pero en las manos de Dios todo resucita. Y yo estoy creyendo que hoy y este fin de semana muchos sueños que habían muerto van a resucitar. El llamado que Dios había puesto sobre tu vida, y quizá tú dices: es que a mí Dios no me ha llamado. Había un pequeño joven que vivía en el templo y un día, una noche, escucha su nombre, Samuel, y se levanta y va con su mentor y le dice: oye, ¿por qué me hablaste? Y le dice: no, vete a dormir. Y se va a dormir. Samuel se levanta y va con su mentor: Elí, me hablaste. No, vete a dormir. Una tercera vez Samuel va y le dice, su mentor le dice: ¿sabes qué? Creo que es Dios el que te está hablando. Quiero proponerte que quizá no es que Dios no te ha llamado, es que quizá no le habías escuchado, pero Él ya está hablando. Él ya te está llamando. Cuando ves un área de necesidad y se te rompe el corazón, es Dios llamándote. Cuando te expones a alguien cerca de tu vida que está quebrado y dices: quisiera hacer algo pero no sé, esa es la voz de Dios llamándote a decidir por la esperanza, a ver con fe a esa persona, a esa situación. Cuando está esa situación quebrada o esa necesidad cerca de ti, es Dios llamándote. Cuando te expones a esa necesidad, algo empieza en tu corazón, y yo estoy creyendo que desde esta noche muchos van a recibir llamado y sueños nuevos, sueños que habías olvidado y creído que tus acciones o que tu pecado te descalificaba para vivir el plan de Dios para tu vida. Vengo solamente para recordarte: no te descalifiques de algo que ni siquiera Dios te está descalificando. Él te está aceptando tal y como eres para construir algo hermoso, para vivir la vida que Él diseñó para ti. Él se va a encargar de transformar, Él se va a encargar de sanar, pero tú y yo tenemos que seguir poniendo un pie delante del otro, caminando, sembrando hoy lo que queremos ver mañana. Alguien puede creer conmigo que Dios está restaurando sueños, que Él está cambiando propósitos, que Él está renovando tu ánimo, está inspirando soñadores, está cambiando mentalidades.